Leemos la poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Él es el que da sabiduría, entendimiento. La gloria es para Él. Dice la palabra del Señor. Veamos bien con lujo de detalles detenidamente el Apocalipsis capítulo 11, verso 1. Entonces me fue dada una caña de medir. Oiga, vamos a ver. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Oiga esto. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está afuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1200 días. Oiga, por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga y cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, oiga, cuando hayan acabado sus testimonios, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas, nación, verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó un gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron el número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. El segundo ay pasó, y aquí viene el tercer ay, viene pronto. Vamos a dar inicio a nuestra explicación de los 2 testigos. Aquí el propósito es saber quiénes son los 2 testigos, qué función realizan. Según Apocalipsis habla y está dando la función de ellos en este tiempo. Van a profetizar, o sea, van a predicar. Van a predicar a los que no oyeron el Evangelio, porque recordemos que los que ya fueron cristianos, los que ya oyeron el Evangelio, estos creerán a la bestia, tendrán un espíritu de engaño que vendrá sobre ellos. Pero veamos bien, yo creo que identifique usted el versículo número 1, cuando en el versículo 1
a Juan le es dado, dice, entonces me fue dada una caña semejante a la vara de medir, y me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Que está hablando de la salvación de Israel en ese tiempo, oiga, en ese tiempo está hablando de la salvación de Israel, porque Israel será salva en medio de la gran tribulación. Pero luego, ¿qué pasa con los gentiles? Lo mismo que me preguntaban la otra vez, ¿verdad, hermano? Si los que se quedan en el rapto, así como el mentado Gary Lee decía, ¿qué hacer si te quedas en el rapto? O sea que, si usted y yo ya hemos escuchado el mensaje, ya hemos tenido palabra, y no queremos estar a cuentas, queremos jugar con el Evangelio, no habrá una oportunidad. ¿Dónde lo vemos? ¿Dónde lo vemos? Aquellos que pisotearon la sangre de Cristo, dice la Biblia, aquel que tiene por inmunda la sangre de Cristo, y el que pisotea al Hijo de Dios, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Quiénes son los que ya pisotearon la sangre de Cristo? Son aquellos que juegan con el Evangelio, son aquellos cantantes, aquellos cristianos que siguen a esos cantantes, esos cristianos que siguen a ese tipo de farándula de cantantes, que están hollando al Señor Jesús. Pero Israel es medido en este tiempo de la gran tribulación. ¿Qué pasa con los gentiles? Veamos ahora el versículo siguiente. En el primer versículo del capítulo 11 vemos que se les da la vara para medir, esto es decir, para salvar, para medir la propiedad de Dios. Pero ¿qué pasa afuera? ¿Qué pasa afuera de Israel? Verso 2. Pero el patio que está afuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa, o sea, pisotearán la ciudad santa. Oiga bien esto, ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, o sea, 3 años y medio. Y daré a mis testigos, a mis 2 testigos. Ahora entra la función de los 2 testigos. Aquí nosotros miramos que los gentiles es dada, no son medidos. La vara que mide adentro del templo está hablando de la salvación de Israel, pero a los gentiles no les es dado a medir. Quiere decir que no hay salvación para todos, no todos correrán con la misma suerte. Es aquí donde entra la función para alguna parte de las tribus, algunas partes de lenguas que no conocieron el Evangelio, que no aceptaron el Evangelio en el tiempo de la gracia, es decir, el tiempo que estamos ahora. Es aquí cuando entra la función de la predicación de los 2 testigos. Pastor Walter, ¿pero quiénes son esos 2 testigos? Dice el verso 4. En el verso 3 explica la función que ellos tendrán. ¿Cuál función? Nos decía nuestro hermano, que nos pregunta, ¿qué función tendrán los testigos? Verso 3 da la respuesta y dice, daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. O sea, predicarán por 3 años y medio. Predicarán los 2 testigos. ¿Quiénes serán los 2 testigos? Por aquello de las dudas, ¿verdad? Aunque esto no tiene mayor, ¿cómo se llama? Mayor, ¿cómo le dije? Mayor sentido, quiénes son o cómo son, pero voy a dar una explicación. ¿Quiénes son los 2 testigos? ¿Desde cuándo fueron apartados estos 2 testigos? Pastor, díganos quién es entonces. Bueno, estos 2 testigos los caracteriza la Biblia, les da características como las de Moisés y de Elías. Pero ¿qué pasó con Moisés y Elías? Elías fue arrebatado, según lo que nos dice Segunda de Reyes capítulo 2, verso 11 y 12, pastor. Elías sí fue arrebatado. ¿Por qué lo arrebataría Dios? También hubo otro rapto, según lo que dice Génesis. Enoc fue raptado para no ver muerte. Pero ¿dónde está el otro rapto entonces? Enoc, la visión de Enoc, por la cual Dios lo levanta y lo rapta,
es el sinónimo de que iba a venir una destrucción. Y antes de que esa destrucción llegara, Enoc es raptado para no ver muerte. Enoc es raptado para no ver muerte. Enoc representa a la iglesia que es raptada. Enoc representa a la iglesia que es raptada. Pero aquí en los dos testigos que yo quiero explicarle en esta hora, estos dos testigos se caracterizan como a Moisés y a Elías. ¿Será Moisés y Elías? ¿Quiénes serán? ¿Será Moisés y Elías? Bueno, la Biblia da testimonio de que Elías fue raptado para una misión. Elías fue raptado en el tiempo del Antiguo Testamento. ¿Con qué visión sería raptado? ¿No será que Dios los reservaría para estos tiempos? Aquí la Biblia dice que estos testigos son los dos olivos, dice, y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. En este tiempo están de pie delante de la tierra, aunque no lo explica que es Moisés y Elías. Veamos la función de ellos. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Oiga bien esto, debe morir de la misma manera. ¿Con qué? Con fuego. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Oiga esto me recuerda a Elías. Elías oraba y se cerraban los cielos. Estos tienen el poder de Elías. ¿Por qué Dios levantó? Yo quiero andar con Cristo, Él es mi ejemplo fiel. En la Biblia yo lo veo y yo sé que es la verdad. Estará el profeta Elías. Elías para cerrar el cielo en los días de su profecía. Estos evangelizarán a los gentiles que nunca recibieron a Jesús en su corazón, a los que nunca les habían compartido el evangelio. Para ellos será esta oportunidad. Pero los otros gentiles fueron los que pisotearon la ciudad. Entonces estos dos testigos son los olivos en ese tiempo. Los dos candeleros serán los únicos que tendrán la luz. Los únicos dos que tendrán la unción. Los únicos que tendrán la unción, hermano, en ese tiempo de la gran tribulación. Entonces, estamos viendo que Elías fue levantado. ¿Para qué lo levantó Dios? A Enoc no puede ser. Estamos viendo que tienen el poder de Moisés y Elías. La Biblia no miente, Moisés y Elías. Pastor, pero la Biblia dice que Moisés murió. Fíjese que los eruditos han fallado. La Biblia dice, mi siervo Moisés ha muerto, pero había muerto delante de los ojos del pueblo, pero hueso no se encontró de Moisés. No encontraron su cuerpo, no encontraron sus huesos. ¿Y cómo usted nos puede comprobar, pastor, que Moisés fue levantado, fue raptado? ¿Cómo usted nos puede decir que Moisés no murió? Eso es una blasfemia, pastor Walter. ¿Por qué usted lo dice? ¿Que Moisés no murió? En la Biblia dice que Moisés, mi siervo Moisés ha muerto. Pero, o sea, los israelitas lo creían muerto. Pero dice que no se encontró hueso, no se encontró cuerpo. ¿Por qué razón? Porque Moisés también fue levantado para esta visión que Dios tenía para ellos. Veamos dónde. Yo voy a hablar con lujo de detalles porque me atrevo a decir que Moisés es el que va a bajar con Elías en estos tiempos, porque este también tiene el poder para convertir las aguas en sangre. Santo Dios, habrá un poder tan sobrenatural como el que hubo en Moisés y en Elías. Puede ser.
Y la Biblia lo aclara, que Elías fue levantado para esta misión. Fue levantado, fue raptado y está preparado para venir a la tierra. En ese tiempo de la gran tribulación, Moisés también. Pero pastor, Moisés está muerto. No, Moisés fue levantado. Vamos a ver. La Biblia nos aclara claramente en el escritor, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer claramente esta palabra, donde yo le voy a explicar por qué me atrevo a decir que es Moisés. Luego volvemos al Apocalipsis. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a volver al Apocalipsis después de lo que yo le quiero leer. Vamos a la carta única de Judas, donde aclaramos que, según en el Antiguo Testamento, nunca se encontró huesos de Moisés, nunca se encontró el cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios lo arrebató. Dios lo arrebató mientras el pueblo estaba afanado aquí abajo. Dios arrebató a Moisés, su siervo. Aunque la Escritura dice, mi siervo Moisés ha muerto, era porque ellos lo creían muerto. Pero Moisés no fue muerto. Moisés fue arrebatado. Vamos a ver dónde dice la Biblia que Moisés fue arrebatado. Vamos a Judas capítulo 1, el único capítulo de Judas, versículo 9. Versículo 9. Dice en el verso 9 de Judas: pero cuando el ángel Miguel contendía contra el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Oiga esto. ¿Por qué peleaba el ángel Miguel con Satanás? O sea, discutía, porque se acercaba el levantamiento de Moisés. Satanás quería que el cuerpo de Moisés quedara acá en la tierra. El ángel quería que fuera levantado hacia arriba en cuerpo. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que dijo: Jehová te reprenda. Satanás quería que Moisés muriera. ¿Para qué? Para apoderarse luego del cuerpo de Moisés y bajar y engañar al pueblo de Israel de una manera tremenda, porque muchos seguían a Moisés. Por esta razón, a Satanás le convenía que Moisés muriera allá en el monte donde estaba, pero el ángel contendía que no tenía que ser así. El cuerpo de Moisés tenía que ser levantado. El ángel vino para pelear el cuerpo, no dice el alma, el cuerpo. Quiere decir que Moisés no estaba muerto, quiere decir que Moisés fue levantado. Y es por esta razón que Moisés, según el escritor, dice, mi siervo Moisés ha muerto. Pero a los ojos del pueblo de Israel, pero no se encontró tumba, no se encontró huesos, no se encontró cuerpo, porque aquí estamos viendo que Moisés fue arrebatado, no solamente Enoc, no solamente Elías, sino que Moisés también. 3 raptos en toda la historia, 3 raptos en toda la historia. Oiga bien lo que estamos viendo, y estos 2 representan y son los 2 testigos, los que vienen con esa misión, porque si Dios los tuvo que llevar en el Antiguo Testamento, los estaba reservando para esta misión que viene para estos tiempos actuales. Aquí aparece la función de ellos. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de su boca, dice, y devora a sus enemigos que quieren hacerle daño, y deben morir de la misma manera. Estos tienen el poder para cerrar el cielo. Oiga, estos son los 2 profetas, Moisés y Elías. Estos tienen el poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. A fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas. Aquí está la función de Moisés y Elías, porque fueron levantados. Satanás no quería que se cumpliera la misión. Satanás se oponía a que el cuerpo de Moisés se fuera para arriba. Él quería que el cuerpo de Moisés estuviera tirado allá, porque Satanás también tiene poder.
Él se quería meter en el cuerpo de Moisés para bajar y engañar a los israelitas. Esto representa, así como en estos tiempos, ¿verdad? Va a venir Moisés y Elías, con ese poder tremendo, estos dos profetas que fueron reservados en el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para que desempeñen esa función. Y mire lo que va a pasar, estos van a entrar en una predicación. Olivo significa aceite. Olivo significa aceite. Estos son mis dos olivos. Dice, o sea, estarán llenos del poder, porque para que hagan descender ese poder, solo ellos tendrán el poder. Ellos tendrán el poder y evangelizarán a los gentiles, a los que nunca habían conocido a Jesús, a los que no habían tenido oportunidad de haberles predicado el evangelio. Entonces veamos bien que tienen poder de Moisés y Elías. O sea que si Moisés y Elías fueron raptados en el antiguo tiempo, estos volverán con su poder, porque serán los dos hombres que Dios tiene reservados. Porque razón tuvo Él de arrebatarlos, porque en este tiempo no habrían hombres capaces de tener esa lealtad que estos hombres tuvieron. Por eso fueron raptados para esta función en los últimos tiempos. Ahí es donde vendrán ellos y profetizarán, predicarán a los que nunca tuvieron oportunidad de oír el evangelio, a los que nunca tuvieron la oportunidad de haber aceptado a Cristo, pero los que ya habían aceptado estos, para estos no será el mensaje. El mensaje usted lo tuvo acá, el mensaje usted lo escuchó acá, hoy lo está escuchando, mañana se puede lamentar. Bendito sea el nombre del Señor. Tienen poder de convertir las aguas en sangre, ahí está Moisés actuando. Tienen poder para cerrar los cielos, ahí está Elías actuando. ¿Qué va a pasar cuando ellos terminen los días que fueron predestinados para dar esto? Según el tiempo, cuando termine el tiempo de su evangelización, veamos bien, verso 7, cuando ellos hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, es decir, el hombre humano, el anticristo que estará acá, el que está muerto en este momento y está a punto de levantarse, hermano, hará guerra con ellos, Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Estará muerto Moisés y Elías. El anticristo se levantó, los mató. Entonces, dice la Biblia en el verso 8, que sus cadáveres estarán en la plaza, en la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Estará como Sodoma y Egipto, los tiempos en ese tiempo, donde también nuestro Señor fue crucificado. Allí, en ese lugar, ahí estarán ellos en la plaza. Oiga bien, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. Hermano, esto estará siendo una noticia tremenda en la televisión. Ahí es así como se va a ver el eclipse solar. Muchos lo presenciarán en videos, en tele. Así estarán viendo a los dos testigos, a Moisés y a Elías. Muchos, porque muchos no creerán también en ese tiempo. Miren, las naciones, pueblos, tribus y lenguas. O sea que la salvación fue por el mensaje para Israel y para parte de los gentiles que no habían creído, los que no eran pueblo. Pero mire usted que estarán viendo, sus cadáveres estarán en la plaza. Y veamos nosotros en el verso 9, de los pueblos, de las tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. Y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán, o sea, sobre los que cayó el espíritu de engaño del anticristo. Dirán, la bestia tuvo el poder. La bestia, el anticristo tuvo el poder. Los mató. Aquí paró todo, porque estos pusieron de cabezas al mundo entero. Moisés y Elías. Oiga, y los moradores de la tierra se regocijarán, y ellos entregarán regalos unos a otros. Porque estos dos profetas, mire, estos dos profetas eran profetas normales.
habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero ¿qué pasará? Ellos estarán viendo en las televisiones, estarán viendo a través de los medios. Pero después de 3 días, oiga, ¿qué va a pasar? Algunos quizás estarán en Face, quizás estarán ahí. ¿En qué dice Gary Lee? Quiebra tu celular. Dice, nadie lo quebrará. Porque estará un poder engañoso en la tierra del anticristo. Estará en las redes sociales saliendo así como sale una noticia. Se dispara. Guerra. Donald Trump amenaza a Corea del Norte. Así como sale hoy en las redes sociales. Así estará. Se han despertado. Se han levantado los 2 testigos. La gente se impresionará y dirán, ¡Woo! ¡Woo! Se murieron. Ganó el anticristo. El anticristo ganó la partida. Yes. Habrán fiesta. Pero ellos lo que no saben es que la profecía se está cumpliendo. ¿Qué pasa después? Verso 11, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida. Aleluya. Enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies. ¿Y qué va a pasar? Después de la alegría que tenían muchos que pensaban que la bestia iba a arreglar este mundo, que la bestia iba a componer este mundo, cayó un gran temor sobre ellos. Todos los que lo vieron en las redes sociales, porque eso así será, hermanos. Los celulares no van a desaparecer. Los celulares no desaparecerán. Algunos piensan que los celulares van a desaparecer, como lo dice Gary Lee. Destruye tu celular para que no te encuentres mentiras. El anticristo tendrá el poder, y estos 2 testigos profetizarán aparte de los gentiles y a los israelitas. Israel sí será salvo. Los gentiles serán algunos de naciones, pueblos y lenguas. Pero mire aquí qué está pasando. Bendito sea el nombre del Señor. Vea bien, hermano. Vea bien, hermano. Qué impresionante, hermano, es ver la Biblia, y dice que ¿qué pasa? Cuando estos estén mirando en las redes sociales, eso será noticia de impacto. La bestia, el presidente mundial, ha matado, ha terminado con el tormento. Esto es como que le hubiese ganado a Dios. Todos se alegrarán y dirán, bueno, tenemos una oportunidad más de vivir y estar en esta tierra y vivir tranquilos con la bestia. Pero después de 3 días y medio, dice, entró en ellos espíritu de vida, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies. Y es ahí donde va a caer un gran espanto, hermano. Ahí es donde se comienza a desatar la ira de Dios. Cayó espanto y dice, y oyeron una gran voz del cielo que decía, subid acá. Oiga, impresionante, se va a oír la voz de Dios en esos tiempos. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, dice, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Esto va a ser tremendo por el terremoto, y murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. Mire, mucha gente ahí se va a arrepentir, pero se ha acabado la oportunidad. Ya vinieron los 2 testigos, ya se cumplió la misión de ellos, y comienza un gran terremoto terrible, hermano. Santo Dios, esto será lo que pasará y la función de los 2 testigos. Lo estuvimos viendo con lujo de detalles. Gloria sea al Señor. Oremos a Dios para que Dios nos ayude a entender su palabra. Somos Radio Poderoso Israel, y los números de teléfono son el 5696 4261 4701 8170. Soy el hermano Walter Maldonado, pastor de Iglesia Pentecostés Jesucristo el Camino de Vida en Guatemala.